Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Lady Rojas y en compañía de Marta Lorena Arias y Ana Cristina Taborda vamos a conversar un poco sobre lo que es el trastorno límite de la personalidad, el cual fue el diagnóstico que le dimos a Charlie Kelminsky, que es, digamos que nuestro paciente de la película Las ventajas de ser invisible. Siguiente, por favor. ¿Cómo llegamos nosotros pues, a este diagnóstico? Inicialmente se hizo el consentimiento informado, que es un papel o un documento legal, el cual debe ser firmado por el paciente si está consciente o en su defecto por el tutor en caso de ser menor de edad o de que el paciente se encuentre inconsciente. Partimos de que Charlie fue un chico que llegó a estar en la hospitalización porque sufrió una crisis en donde estaba pues totalmente inconsciente. Cuando ya estuvo consciente, ¿cuál fue la metodología? Bueno, inicialmente empezamos con una entrevista semi-estructurada que era pues tratando de concientizar a Charlie de que necesitábamos de su ayuda y de su cooperación para que el tratamiento fuera efectivo. Luego de esto se hizo una terapia conversacional pues, para indagar qué sentía, en donde hubo la posibilidad de que Charlie se abriera, de que Charlie nos comentara qué era lo que le había pasado y pues le hicimos un comentario, le hablamos de lo que él había vivido o lo que habíamos escuchado cuando él estuvo inconsciente y al él sentirse en un ambiente cómodo, en un ambiente de confianza, nos contó pues de las dudas que nosotros teníamos, de que pensamos en ese momento de que había un presunto abuso sexual y él pues tuvo, digamos que la entereza y la valentía de enfrentar este suceso y de concientizarse y de pensar de que ya no eran unas alucinaciones, sino que realmente sí había sido abusado por su tía. Para esto nosotros también aplicamos un test, que es el test de borderline o test para el trastorno límite de la personalidad. Esta es una pregunta, un test corto, el cual nos arroja como resultado si el paciente sufre o no de este trastorno. También vimos o aplicamos la técnica de reestructuración cognitiva, que esta es una técnica, como lo dice su nombre, de reestructurar, de cambiar el pensamiento, esos patrones negativos, nocivos para el paciente, son cambiados a algo que le ayude al paciente a tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Continúa mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Ana Cristina Taborda. Vamos a hablar sobre el soporte teórico para generar el análisis del caso. Entonces, para hablar de este soporte, vamos a hablar de las etapas del desarrollo con relación al adolescente Charlie. Entonces, para esto es hacer necesario alusión a dos etapas, postuladas por Sigmund Freud y Erik Erikson. Al hacer el análisis, podemos hacer un comparativo entre estas etapas. Para la etapa que Charlie sufrió los episodios de abuso sexual por parte de su tía, él tenía alrededor de 4 años, o sea que se encontraba en la etapa fálica que va desde los 3 a los 6 años, donde el niño comienza a descubrir su cuerpo y a explorar sus genitales. Igualmente presenta curiosidad hacia los cuerpos de los otros. Muchas veces ahí pues tiende a desarrollarse el complejo de Edipo. Las vivencias traumáticas que sufrió Charlie en esta etapa por el abuso sexual perpetrado por su tía le creó confusión, causando un trastorno de la personalidad, como ya lo dijo mi compañera Blady. Esta se manifestó en la etapa genital, donde él ya estaba en la adolescencia y él desarrolla más alto interés hacia el sexo opuesto, y el objetivo de esta etapa es establecer un equilibrio entre las diversas áreas de la vida. Asimismo, Erikson habla de la etapa de identidad versus confusión de roles, que esta se desarrolla entre los 12 y los 20 años, que es la etapa donde se le hizo el diagnóstico al adolescente tratado. Ahí también podemos relacionar a Charlie, ya que esta fue la etapa en la que él empezó a conocer su círculo de amigos, el cual lo acogió bien, con el que él se sintió cómodo, y ahí empezó a experimentar atracción por el sexo opuesto. En esta etapa son muy significativas las relaciones sociales, se integra la parte sexual y psicosocial, que fueron las que trabajamos en él, que por su
por el trauma que él tuvo de niño. Entonces empezó a tener también unos conflictos sociales y era un ser muy solo, pero cuando llegó a la adolescencia fue que empezó a descubrir todo lo que le había pasado. Y ahí también se da la formación de grupos sociales, religiosos y políticos. Cuando él llegó a la adolescencia y tuvo contacto con una chica de su misma edad, pero tuvo un contacto más sexual, fue que vinieron recuerdos de lo que le había pasado, que él había llevado a su inconsciente, y cuando tuvo este acercamiento, esos pensamientos vinieron pues como, salieron como a colación en el momento. Entonces, continuamos con mi compañera Lorena. Buenas noches. Para entrar a hablar sobre las recomendaciones que se le hicieron a nuestro paciente Charlie, hacemos alusión a que se iba pues como a remitir, si fuera el caso, para un tratamiento con un especialista. También se debía hacer un acompañamiento a la familia, al núcleo familiar, debido pues al comportamiento que tenía Charlie. Debía pues, se le recomendaba también que se enfocara pues como en el manejo de sus emociones, sobre la impulsividad para reducir como el impulso que él sentía, trabajar para mejorar las relaciones en cuanto las conscientes de él y también con los demás, y también enseñarle sobre los límites de la personalidad. También es importante hacer alusión pues al esquema que se utilizó para la terapia. Esta terapia la utilizamos, fue formulada por Jeffrey Jones desde los modelos cognitivos, conductual, las experienciales, psicodinámicos y constructivos, para mirar la parte evolutiva del individuo, es decir, desde su infancia. Entonces sabemos que la dificultad que tuvo Charlie y lo que le generó sus trastornos viene derivado de la infancia, del trastorno que él tuvo y del abuso sexual. Entonces se busca que se integre coherentemente unas estrategias terapéuticas para que estén dirigidas al caso de él, y que en este caso está evidenciado que sufre un trastorno de la personalidad. Teniendo pues patrones de conducta y de emoción que sumergen pues a raíz de los primeros años de vida, como ya lo decía. Entonces, el esquema que se utilizó fue la intervención, fomentar una relación de confianza con el paciente. Para esto se hacía una consulta semanal de 1 hora. Después, un control crecimiento de las emociones, creciente de las emociones, perdón, y también se hacía pues una consulta semanal de 1 hora. Mejorar el control de la impulsividad, también tenía una consulta semanal de 1 hora, el fortalecimiento en el sentido de la identidad, también con consulta semanal de 1 hora, abordar los supuestos de base con consulta semanal de 1 hora, y se daría de alta pues dependiendo ya de los resultados y la evolución que se diera en el paciente. Feliz noche para todos, muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Gracias.